Hola, ¿cómo están jóvenes? Bienvenidos a la clase seminario. Este día vamos a comenzar con el capítulo número 3, que se denomina marco empírico. Anteriormente hemos terminado lo que es el capítulo 2, el marco teórico, donde reunimos toda la información y aclaramos todas esas dudas que tenía y las correcciones anteriores que también habíamos hecho y realizado. Entonces, dando por terminado el capítulo 2, vamos a comenzar este día por el marco empírico, que en esta clase veremos la primera parte, que sería 3.1, técnicas de recopilación de información. Este capítulo se denomina así, ya que es donde nosotros vamos a reunir los datos para hacer los análisis debidos a nuestra investigación, lo cual quiero que tengan algo en cuenta desde ya. No vamos a ir a recolectar datos porque ya sabemos en la situación que estamos viviendo ahorita todos nosotros. Entonces, aquí vamos a trabajar en esta parte de la técnica de manera en realizar las preguntas, verificar esos datos y que las preguntas estén bien, pero no vamos a hacer la recolección y no vamos a hacer la tabulación. Eso va a ser lo único diferente por la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si ustedes pueden observar, hay 5 partes. Veremos la primera hora y las 5 que es referencias bibliográficas, ya la hemos estado trabajando conforme hemos ido avanzando con la investigación, donde son las fichas bibliográficas. La tabulación de datos, esa no la vamos a hacer, ya que no vamos a reunir datos, o sea, no vamos a salir a las calles a hacer entrevistas, encuestas, lo que se tenga que hacer para buscar la información. Donde son las conclusiones y recomendaciones se hacen a través de los datos reunidos. Pero creo que en esta parte, o para también poderlos hacer, vamos a hacer unas conclusiones que ustedes tuvieron a la hora de investigar, a la hora de hacer sus investigaciones, etc. Entonces, comencemos. Como es las técnicas de recopilación de información. Primer punto está la encuesta. Es una técnica más usada, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad. Esta se fundamenta a través de un cuestionario. También se podría decir que son una serie de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos o detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Por ejemplo, podría ser una pregunta así, ¿te gusta la pizza de pepperoni o la de carne? Yo sea la vegetariana. Entonces, ahí estamos haciendo preguntas para ver la opinión de ciertas personas. Las preguntas pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué se hace en una encuesta? ¿Qué es algo importante? Es un cuestionario, pero debemos de saber qué es un cuestionario. Un cuestionario es una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. Preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Entonces, ese cuestionario lo que debe de cumplir es nuestro objeto de estudio. Esto va a depender de cada investigación. Las preguntas van a depender de la forma en que vaya estructurada su investigación y lo que quiera llegar a cumplir. Entonces, este cuestionario está en la parte de encuesta. Entonces, ¿qué tipo de preguntas debe llevar un cuestionario? Déjenme decirles que vamos a ver dos tipos de preguntas. Las preguntas de tipo abierto. Estas preguntas permiten que las personas contesten con sus propias palabras. Un ejemplo, la pregunta, ¿qué ventajas, si es que las hay, ofrece el uso del Internet en el mundo actual? Ese es un ejemplo de una pregunta. Entonces, al hacer esta pregunta a una persona, ella va a dar su opinión sobre lo que nosotros le estamos interrogando en este sentido. A esto se le llaman preguntas de tipo abierto, ya que la persona eh, va a contestar lo que ella cree que es correcto, su opinión, etcétera, o lo que ella ha vivido en cierta situación. Eso va a contestar, por eso se llama preguntas de tipo abierto. Esa sería la primera. La segunda tipo de preguntas serían preguntas de tipo cerrado.
Sobre estas preguntas salen dos, pero hay que ver que son las preguntas de tipo cerrado. Por ejemplo, las personas eligen una respuesta en la lista de opciones. Las primeras son dicotomas y las segundas son de opción múltiple. Vamos a ver las dicotómicas, perdón. Ahí me faltó la palabra dicotómicas, entonces. ¿Qué son las dicotómicas? Ya con el ejemplo vamos a ver muy claro eso. Es el tipo más sencillo de preguntas cerradas. Por ejemplo, estas preguntas abarcan a las de respuestas ya sea sí y no. Por ejemplo, ¿tienes casa propia? Sí y no. Estas son preguntas cerradas, ya que nosotros indicamos qué van a responder. Pueden responder sí o pueden responder no. Esas serían las únicas opciones de respuesta. En cambio, también pueden observar si hay una respuesta sí, podemos decir, ¿y por qué piensa eso? Esa ya sería otra pregunta de tipo abierto, pero que va entrelazada con este tipo de preguntas. Entonces, la primer tipo es las dicotómicas. El segundo tipo de preguntas de tipo cerrado son las de opción múltiple. Entonces, estas proporcionan información limitada. En algunos casos, es necesario indicar varias opciones. Ok. Para ver más ejemplos de estas, pueden poner en internet escalas de Likert y ahí le van a salir más ejemplos sobre de preguntas de opción múltiple que voy a ubicar en este momento, pero voy a dar dos ahorita. Entonces, ejemplo número 1. Si bien las eh, preguntas de opción múltiple siempre tienen una opción limitada de respuesta en este caso. Si se fijan en este ejemplo, dice, ¿cómo le pareció el servicio que recibió en nuestra distribuidora? Muy satisfactorio, un poco satisfactorio, indiferente, un poco insatisfactorio y muy insatisfactorio. Entonces, la persona va a contestar una de ellas. Tiene una opción limitada o formación limitada, en este caso, en la cual ella va a responder. Otro ejemplo sería el siguiente. ¿Cuál de los siguientes criterios considera fundamental para adquirir o comprar un producto de vestuario? Marquen con una X la opción o criterio principal. El precio, la marca, la exclusividad, la calidad, la disponibilidad y el diseño. Entonces, la persona tiene cualquiera de esas opciones para responder, del cual nosotros aquí estas preguntas también las podemos hacer de esta manera. La persona puede a veces indicar, digamos ustedes al hacer el cuestionario, debe indicar que la persona puede contestar solamente una vez o varias de estas opciones. Eso ya va a depender también de la indicación de la pregunta. Entonces, vimos dos tipos de preguntas, las de tipo abierto y las de tipo cerrado. Las de tipo abierto, la persona puede dar su opinión tal cual ella desee, tal cual ella sepa sobre la información. Las preguntas de tipo cerrado, hay dos. Las dicotómicas y las de opción múltiple. Las dicotómicas son las preguntas que pueden contestar ya sea sí o no, verdadero o falso, etc. En las de opción múltiple, pues, depende de que sea la pregunta, van a ser las respuestas que nosotros vamos a tener que ubicar en esa parte. Entonces, esa sería la parte de encuesta. Para llevar la idea, jóvenes, ustedes tienen que pasar una técnica. En este caso, en esta investigación, para reunir los datos que que nos va a llevar a esta investigación a ver con más claridad nuestro objeto de estudio. Lo que queremos hacer es verificar nuestro objeto de estudio para cumplir los objetivos que nosotros indicamos anteriormente en clases. ¿Y por qué estamos viendo eso ahorita? Porque con estas técnicas, ya sea la técnica de encuesta, de entrevista, de observación, podemos utilizar cualquiera de estas para verificar y reunir la información necesaria para hacer nuestras conclusiones de nuestra investigación. Entonces, acabamos de ver la técnica de encuesta. Veamos
Siguiente, la técnica de entrevista. La entrevista es una técnica que recoge información mediante un proceso directo de comunicación. Y hay dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Ustedes serían el entrevistador. Hay también, en este caso vamos a ver tres tipos de entrevista. La entrevista estructurada. Bueno, ustedes saben a qué se está refiriendo una entrevista. Lo vemos mucho en televisión, en la radio, etc. Entonces vamos a ver tres tipos de entrevista para que ustedes se aclaren sobre este tema. Por ejemplo, la entrevista estructurada es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas en variables que deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto. Entonces, esta entrevista estructurada es más rígida, porque la persona que va a hacer la entrevista hace una serie de preguntas de manera ordenada para que la persona que se esté entrevistando vaya respondiendo conforme a lo que le vaya preguntando el entrevistador. Y en este caso es una entrevista formal. Veamos la siguiente. Entrevista semiestructurada. Dice, el investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar creativamente toda entrevista. La manera, la mejor manera para aplicar una entrevista semiestructurada es cuando el investigador no tiene tiempo para realizar una investigación y requiere información detallada sobre el tema. Un ejemplo puede ser, ya sea en una entrevista de trabajo, la persona llega y le realizan una entrevista y depende de, de la situación que se vaya viviendo, que se vaya pasando, así va a ser las preguntas, digamos, que se le vayan ir realizando a esta persona. También, en este caso, el entrevistador ya tiene ciertas preguntas que le va a indicar al sujeto, pero también, aquí dice, esto es lo claro, que el investigador, ya sea el entrevistador, puede seguir cualquier idea, puede aprovechar algo que le diga el entrevistado para cambiar de pregunta o para hacer otras opiniones. Entonces, esta es un poquito más flexible. La entrevista estructurada es un poco más flexible que el entrevistador puede, ya sea cambiar un poco las preguntas o preguntar algo más para continuar con la entrevista. Y la aún más flexible sería la entrevista no estructurada. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin ningún orden preestablecido, adquiriendo características de una conversación. Dice, no tiene ni un guión, se construye a medida que avanza la entrevista. Entonces, esta podríamos decir que es la más flexible. En este caso, se cumple cuando dos personas están, en este caso, comunicándose y mediante vaya la conversación avanzando, las preguntas pueden ir cambiando sin importar el orden. Siempre el orden lo va a establecer la conversación que ellos tengan en ese momento. Entonces, estos son los tres tipos de entrevista que vamos a ver ahorita: la estructurada, semiestructurada y no estructurada. En estos momentos, jóvenes, solo se les está dando la información para que ustedes conozcan. En este caso ya vimos la encuesta, el cuestionario que es parte de una encuesta, los tipos de preguntas que debe llevar una encuesta y ahora el 2 que es la entrevista. Veamos el número 3, las dudas y eso lo vamos a hacer al final. Observación. Esa es otra técnica. Es un proceso riguroso que permite conocer de forma directa el objeto de estudio. En este caso vamos a ver siempre tres tipos de observación. Hay muchos más, pero los que les voy a señalar en este momento son eh, los que nosotros podríamos ocupar en esta investigación o los más importantes. Observación natural. El primero dice, el observador es un mero espectador de la situación observada. O sea, al, al decir la palabra observación, lo que quiere decir en esta técnica son la información se basa de forma
de tipo observacional, ya que solamente de esa forma se pueden, en este caso, reunir información. Por ejemplo, en la literal A, que el observador es un espectador nada más y está observando la situación en que él necesita investigar, en este caso. Ahora, la observación estructurada. El observador, perdón, tiene un amplio control sobre la situación de objeto de estudio. O sea, él tiene una situación. Entonces, en este caso, el observador tiene control por aplicar el objeto de estudio. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, se lleva a cabo, o la definición, se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis o cuando se quiere hacer una descripción ordenada de algún fenómeno. Cuando estamos realizando un estudio, sabemos que vamos a investigar y tenemos un diseño de la investigación. O sea, en este caso, la observación estructurada, eh, nosotros como los investigadores tenemos un diseño. En- con ese diseño nosotros podemos observar las situaciones o las cosas y podemos hacer las conclusiones que nosotros necesitemos conforme vayamos observando la situación o el diseño que nosotros tenemos planteado. Y la literal C, la observación participante. El observador es parte de una situación que observa, nada más. Esas serían las tres tipos de observación para poder reunir información. Bueno, hay una parte importante que se llaman grupos focales aquí en la parte de la reunión de información. ¿Por qué? Porque es una técnica de investigación donde la discusión grupal se utiliza como medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. Esta parte de los grupos focales creo que se va a ver muy afectada, ya que necesitamos, o en este caso los grupos necesitarían estar reunidos para que cada persona tenga su discusión, su punto de vista y que todos los de su grupo tengan un mejor entendimiento sobre eh, la opinión de cada uno de ustedes. Entonces, esta, esta se tiene que realizar de esa forma. Entonces, en este sentido, no va a afectar mucho, solamente ustedes sí deben de saber cómo es su información. Siempre se los he recalcado en las revisiones, que ustedes deben interpretar, no copiar o pegar nada más. Tienen que analizar las situaciones desde que vimos el planteamiento del problema. Tienen que saber qué dice su planteamiento, sus objetivos, a qué queremos llegar, sus limitaciones, qué va en su información. O sea, y en este caso de los grupos focales, verificar la información y la tabulación de datos que hemos obtenido para, conforme a todo lo que hemos investigado, cada personaje hace su punto de vista, lo que entendió eh, sobre sus experiencias propias o creencias de cada uno de que ustedes van a tener, y así se genera un mejor entendimiento sobre su investigación. Pero en este caso no lo estaríamos tomando en cuenta por la situación que estamos viviendo hoy en día. Bueno, entonces quedan esas tres tipos de técnica que en este caso utilizaríamos. Voy a recalcar algo. Eh, no los voy a mandar a investigar. Creo que por lo que se van conectando, no van a ir a hacer la investigación experimental, digamos, que van a ir a hacer las encuestas por la situación que estamos viviendo hoy en día. Lo que sí van a hacer es realizar las preguntas y ver las preguntas necesarias que deben de hacer para eh, completar o cumplir su objeto de estudio. Eso sí lo vamos a hacer, pero no vamos a tabular la información ya que no vamos a tener datos propios. Entonces, la estructura que se le vamos a dar es la siguiente. Aquí vamos a ver lo que dice acá. La técnica, hay que tener algo en cuenta. La técnica debe estar dirigida a cierto
grupo de su población. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo. Debe realizar una técnica diferente para cada grupo de personas. Al principio yo indiqué que depende de su tema, de su objeto de estudio, de su investigación, va a ser la técnica que vamos a utilizar. Puede ser la misma técnica, pero cómo se va a realizar la técnica siempre va a ser diferente. Entonces aquí les voy a poner el ejemplo de un tema que siempre he estado utilizando en lo que vamos continuando o en lo que hemos ido avanzando la clase. El tema sería el siguiente. Si se fijan, solo aquí les he puesto cómo iría la estructura. Por ejemplo, tema 3.1, técnicas de recopilación de información. Y el otro que podemos observar acá, como, si se fijan, el tema es de la incidencia de los fumadores pasivos y la incidencia que tienen la salud. El tema es de los fumadores pasivos. En este caso, vamos a ver dos tipos de encuestas. Serían realizar dos tipos de encuestas. Eso es lo que quiero que tengan. La técnica hacia los fumadores activos y la técnica hacia los fumadores pasivos. No sé si... ok, se cortó. Siento que se cortó el audio. Vale. La técnica debe ser dirigida, depende de su investigación. Por ejemplo, de sus compañeros tienen un tema que se llama manifestaciones de la menopausia en las mujeres entre 40 y más años. Entonces, por ejemplo, la investigación o la técnica lo pueden hacer de la siguiente manera. Las mujeres que están viviendo la etapa de la menopausia pueden aplicar una técnica en ella. Y la otra puede ser las mujeres que ya vivieron la menopausia. ¿Cómo también nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Se acuerdan que hicimos la delimitación en el capítulo 1? Entonces, en la delimitación hemos puesto la delimitación social, que ahí escribimos la muestra que nosotros vamos a tener de las personas que vamos a investigar. En este caso, ese sería un ejemplo. Aquí le estamos aplicando a una muestra a las personas que son fumadores y una encuesta a personas que no son fumadores, pero que en este caso se llaman fumadores pasivos. O sea, que yo a las personas que son fumadores voy a realizar un cuestionario. Les voy a hacer ciertas preguntas que tengan relación a mi tema con estas personas, con este grupo de personas. Y voy a realizar un cuestionario a fumadores, a personas que no son fumadores, que se denominan fumadores pasivos, otro cuestionario que tenga que ver con mi tema y y que vaya relacionado con estas personas. Eso deben de tener en cuenta. Otro ejemplo. Hay otro tema que se llama hábito de la lectura. Este tema lo digo así porque va en relación de escuela. Digamos que yo tengo que hacer una investigación en un centro escolar. Y en este caso el tema es hábitos de la lectura, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en ese tema hay diferentes poblaciones. Están los maestros, están los alumnos y los padres de familia. En este caso, padres de familia porque cuando veamos de alumnos, ya sean menores a noveno grado, los padres de familia siempre están como al pendiente de sus hijos para verificar si están estudiando o no. Entonces, en ese tema, su primera técnica o su primer cuestionario puede ir dirigido hacia los maestros. Aquí tendrían que decir técnica dirigida hacia los maestros del centro escolar y su nombre de turno tal. Otra puede ser que vaya la técnica dirigida hacia los alumnos del centro escolar y el nombre. Y lo último podría ser, que sería en este caso 3, técnica dirigida hacia los padres de familia de tal sección, de tal escuela, de tal turno. Entonces, eso va a depender de su investigación. Puede ser que a algún grupo le toque solo tenga un grupo de personas
y, y en este caso no se le aumentaría el trabajo, podemos decir así. Eso, y creo que, bueno, eso sería mayormente el trabajo que estaríamos haciendo ahora, hacer, ya sea aplicando una encuesta, un cuestionario, para ver qué preguntas van a satisfacer, en este caso, nuestro objeto de estudio. Solamente las estaríamos haciendo, no estaríamos llevándola a realización para que las personas puedan contestar por repitiendo, para que no haya ningún joven que vaya a decir voy a tener que ir a pasar esta encuesta. No, no va a ser así. Solamente quiero que tengan las preguntas, pero preguntas adecuadas a que vayan a contestar mis objetos de estudio. Así que ustedes tienen que tener en cuenta los objetivos, la delimitación social. Ahí está todo. Y de igual forma toda su investigación, ya que en su investigación no solo han ido pasando letras, por decirlo de esa forma. Ustedes saben a lo que van a querer llegar, a qué conclusiones van a querer llegar. Entonces, al tener en cuenta todo ese tipo de información, de datos o de que en este caso de saber nuestras hipótesis, porque también hicimos los supuestos de la investigación, eso también es clave. Nosotros tenemos la hipótesis o nuestro supuesto. Entonces, gracias a eso que nosotros hemos hecho, podemos hacer un cuestionario abarcando todos esos datos que me está pidiendo nuestra investigación. Y ya lo dije, depende de cada grupo. Si va a ser técnica dirigida hacia padres, hacia maestros, hacia personas con alguna enfermedad, personas con otra, etc. No es que solo vayan a hacer un cuestionario para todo. Un ejemplo, porque un ejemplo del que tengo acá. ¿Cómo le van a hacer un cuestionario de fumador a una persona que no fuma? Ujú. Eso creo que está claro. Entonces, por eso se hacen las técnicas aparte. Por eso está aquí 3.1, que sería la técnica hacia fumadores activos, y 3.1.2, técnica hacia fumadores pasivos. Querían, en este caso, dos tipos o dos grupos de población en este sentido. Entonces, jóvenes, lo que vamos a enviar es lo siguiente. Yo aquí les voy a mostrar ahorita el aula virtual para que vean qué es lo nuevo que hemos hecho acá. Y vamos a tener 5 minutos para preguntas. El capítulo 3, marco empírico, aquí van a enviarme lo del primer tema, la técnica. En este caso sería comúnmente la técnica de encuesta, donde van a hacer las listas o el cuestionario, ya sea si es solo una técnica o dos, para que me lo envíen acá. Y bajando aquí está la diapositiva de la clase de ahora, que la pueden observar por si tienen alguna duda sobre los significados que dije en este día. Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen saber ya, por favor. Quedan 6 minutos para que vayamos terminando acá con la clase. Bueno, voy a dar una retroalimentación. Así. Las preguntas siempre están hasta el domingo. Aquí me pregunta un compañero de ustedes que hasta cuándo van a tener para enviar estas preguntas. Pues tendrán, perdón, en el aula virtual les puse el lunes 5 de octubre para que entre el martes, miércoles y jueves yo pueda revisarlos y puedan hacer la revisión esa misma semana. Bueno, entonces tenemos el tema, que en este caso sería técnicas y recopilación de información, donde la encuesta se basa de un cuestionario, que son un conjunto de preguntas diseñadas para alcanzar los objetivos de mi investigación. Y ese cuestionario consta de dos tipos de preguntas. Preguntas de tipo abierto
que permiten que las personas contesten con sus propias palabras. Aquí hay un ejemplo. Y las preguntas de tipo cerrado, que subdividen en dos clases, dicotómicas y de opción múltiple. Las dicotómicas son preguntas donde la persona puede contestar sí o no. Y opción múltiple proporcionan información limitada. En algunos casos es necesario variar opciones. Por ejemplo, ¿cómo le pareció el servicio que recibió en nuestra distribuidora? Muy satisfactorio, hasta llegar a muy insatisfactorio. O sea, la persona va a poder contestar cualquiera de estas. Y también tenemos el otro ejemplo, que está acá. Me preguntan acá, profe, y con respecto a los tipos de letras y los espacios que usted dice, yo en el trabajo del marco teórico lo había puesto bien, como usted dijo, pero me puso que no estaba bien. Oh, bueno, yo las correcciones en el marco teórico, eh, algunos les he puesto que le faltan dos espacios, pero no necesariamente es en todo el trabajo. Siempre hay algunas partes donde se olvidan. Por eso, si les he puesto esa corrección, ustedes tienen que revisar no solamente las primeras páginas, porque puede ser que al final haya una página o algunos párrafos que no les ha puesto el doble espacio. Ahí hace la revisión general para verificar si más de alguno lo dejó o no puso el doble espacio. Augusto, sí. Su compañero me pregunta que si pueden hacer cualquier tipo de estas preguntas. Sí. O sea, ustedes pueden hacer preguntas de tipo abiertas o preguntas de tipo cerrado. Lo único diferente que sería es en la tabulación, en la recopilación de información y la unión de todos los datos. Pero en este caso ustedes pueden hacer cualquier tipo de preguntas, ya sea preguntas de esta manera y preguntas de esta otra manera. Lo cual, si se fijan aquí en esta parte, marque con una X la opción o criterio principal. Lo que le estoy tratando de decir es que la indicación de la pregunta debe de ser adecuada en este sentido para que la persona, cuando ustedes le estén diciendo o preguntando, conteste de manera correcta, no se vaya a confundir. O sea que la pregunta debe estar bien estructurada y la indicación debe ser muy buena también. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, jóvenes, un gusto.